Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia remota de Gustavo Nefa, quien es director de RFT, a quien le doy la bienvenida. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación, Gustavo. No, gracias a vos, como siempre. ¿Cómo impacta un poco el tema esto del préstamo de estabilización cambiaria que el Banco Central, perdón, el Ministerio y el Gobierno pactó esta estabilización cambiaria de 20.000 millones de dólares? ¿Sí? Bueno, esta es una línea del gobierno de Estados Unidos directa, con mucha discrecionalidad por parte del secretario de Tesoro, que se ha visto en contadas ocasiones en Latinoamérica, en otros países también, pero en donde la inyección ha sido inédita, en un plan donde por ahora, de lo que sabemos, habría un swap de monedas Ujú. de 20.000 millones de dólares, habría posiblemente un crédito stand-by, se está evaluando, y de llegar a ser así la confirmación, habría una recompra de bonos también por parte del Tesoro de Estados Unidos en bonos argentinos. Esto le dio una inyección enorme de confianza al plan económico del gobierno, inusitado les diría, después de las elecciones que en la provincia de Buenos Aires y de medio término han perdido en el gobierno. Esto le dio una suba muy fuerte, recuperación muy fuerte en lo que son los precios de los bonos, sobre todo los del tramo corto, y de las acciones, y logró bajar el tipo de cambio de haber superado la zona de 1.550 pesos a los actuales 1.350 pesos aproximadamente. Así que ha sido una inyección de confianza muy grande, donde blinda el gobierno los pagos al menos de este año y sobre todo del año que viene, en donde habría casi 9.000 millones de dólares para pagar a los privados en concepto de bonos, ¿no? Exacto, esa te da una predisposición distinta al mercado, ¿no? O sea, el vuelco que pegó con respecto a este factor de apoyo, que fue pocas veces visto en Estados Unidos. ¿Es así? Sí, correcto. Bueno, esto se deriva de la relación personal que existe entre Donald Trump y Javier Milei. Es una orden directa de Donald Trump a Scott Bessent, que es el actual secretario del Tesoro, que Claro. dispone un fondo que son aproximadamente 230.000 millones de dólares, de los cuales algo está inmovilizado, pero una gran parte está disponible como para prestar a gobiernos y a entidades, especialmente gobiernos, pero solamente bajo la orden del presidente de Estados Unidos. Es un fondo, reitero, muy discrecional. En algún momento se le dio a México y le dio dinero para paliar los efectos del tequila. Claro. Fue una línea de crédito que solamente usó una parte y sujeta a grandes restricciones, con garantías de un flujo de fondos de las exportaciones de Pemex, de su petrolera estatal, y con el compromiso de estabilizar el país con recorte de gastos. Pero no ha sido el caso hasta ahora, no se ha sabido ningún requisito, ninguna restricción para el uso de esos fondos. Bien. Esta, obviamente, que le da el impulso necesario como para poder estar en mejores condiciones de negociación y de vista a las obligaciones que tiene Argentina con respecto a Estados Unidos, a los fondos monetarios y a todas las entes del exterior, ¿no? Y Esa es sobre una muy todo buena de los posibilidad. privados. ¿Él? Sí, sobre todo los privados, porque Argentina hoy tenemos que decir que no cuenta con un acceso al mercado de deuda voluntaria internacional, no puede emitir un bono como hacen todos los países vecinos, Tal cual. Uruguay, Paraguay, Claro. Chile. Lo que hacen es refinanciar los vencimientos de las deudas soberanas que van apareciendo en el camino. Argentina hace rato que no emite bonos a través de una colocación de bancos internacionales. Sí lo ha hecho con el TI-30, que es una colocación Ujú. en pesos, ¿sí? Suscribible en dólares, pero ha sido de un monto chico para lo que son los mercados internacionales o para necesidades de Argentina, y sobre todo no ha sido de una colocación de un bono de largo plazo, sino que es un bono bastante corto. ¿Vos cómo creés que va a seguir la situación, llamémoslo así, de la microeconomía post elecciones y de acá hasta fin de año? Bueno, mucho se le ha criticado al plan de gobierno, que en todo plan de gobierno de estabilización de los precios, es decir, de desinflacionario, Ujú. existe un tipo de cambio bajo, es decir, requiere de una entrada de capitales
y también un golpe inicial a la actividad económica, cosa que sucedió en este plan de estabilización también. ¿Qué es lo que se le puede, qué es lo que podemos predecir? Es que el tipo de cambio va a seguir bajo. O sea, para muchos que aquellos que decían que el tipo de cambio era bajo para poder exportar, que era bajo para poder ser competitivo, que era bajo para poder atraer la atención de los turistas internacionales o para aquellos inversores internacionales que quieran cambiar los dólares, convertirlos a pesos y hacer negocios en Argentina, va a seguir siendo el caso. ¿Por qué? Porque esta inyección de confianza le aporta justamente más dólares, que es lo que requiere este programa económico para seguir dando beneficios en materia de inflación. Para dar unas cifras del último REN del Banco Central, para este año el consenso de mercado esperaba 28% de inflación, el año que viene 18% y para el 2027 un 11% aproximadamente. Así que en ese plan de desinflación, y recordemos que en los últimos 4 meses la Argentina tuvo una tasa de inflación por debajo del 2%, que ha sido mérito obviamente de este plan económico, requiere también de paliar con las consecuencias de un tipo de cambio bajo. Eso es una buena opción que tiene Argentina en este momento como para poder equilibrar su economía desde ya, obviamente. El otro tema que tenés así, a líneas generales, es qué pasará con las tasas de interés, ya que aparentemente debería estar modificándose. Sí, la tasa de interés cuando asumió en el 2023 este gobierno eran aproximadamente la tasa de referencia del Banco Central. Cuando había una tasa de referencia del Banco Central eran del 133%. Sí. La bajó al 29%. Hoy la tasa de interés con estos movimientos cambiarios que hubo en los últimos 3 meses estuvieron ascendiendo a valores muy erráticos a partir de la eliminación de las LESFIs, las letras de financiamiento bancarias, y que se han transformado en financiamiento de tesoro, que le dio mucha inestabilidad al sistema financiero. Las tasas habían subido y escalado a valores de 50, 60, 70% y bajaron. La tasa de interés, el gobierno quiere que la fije el mercado, por eso se la llama una tasa de interés endógena. Hoy la tasa de interés de referencia está alrededor de 45%, con las letras de corto plazo en torno a 50% o 55% para el tramo más largo. Con lo cual, la tasa de interés podemos decir que están entre 45 y 50%, son muy altas en términos nominales respecto a las expectativas futuras o la proyección de la tasa de inflación en Argentina. Con lo cual, lo que creo que debería bajar esa tasa de inflación, esa tasa de interés está acorde con también menores expectativas de evaluación del tipo de cambio. Esto lo marcaron los futuros. Obviamente hubo una caída muy fuerte de los futuros en estos días. Sí, eso lo hizo más o menos normalizar un poco y estabilizarlo en valores más lógicos y dentro de lo que venía la economía tradicionalmente en los últimos 6 meses. Porque la realidad es que esa fluctuación que hubo hace un par de semanas no era lo normal de la velocidad o del envío que tenía con respecto a la funcionalidad que esto estaba esperando. Correcto, y hubo movimientos tan erráticos que desde esa estampida de tasa de interés, cuando se eliminaron las LEFIs, tuvieron bajas importantísimas, hubo mucho movimiento para abajo también, para arriba, y hoy creo que vamos a estar asistiendo de acá a fin de año elecciones mediante, obviamente le va a poner un poco de inestabilidad, pero si el gobierno saca lo que el consenso de mercado espera y el promedio de encuestadora, que sabemos que no le han pegado en la última elección, pero hoy estamos entre 3 y 5 puntos a favor del gobierno, arriba en cantidad de votos, si alcanza esa marca o supera, posiblemente Argentina pueda tener o aspirar a tener menores tasas de interés, que eso alimenta la demanda de crédito y potencia el PBI. Bien. La otra alternativa que también se nota una variación bastante positiva es el tema del riesgo país. El riesgo país ya quebró en esta jornada los 1.000 puntos para abajo. Claro. Recordemos que a comienzo de año había tocado un valor por debajo de 600 puntos. Todavía no era apto para salir a colocar deuda en el mercado internacional, pero el gobierno se había ilusionado con que quiebres 500 puntos para abajo. Entre 400 y 500 puntos creo que es una zona totalmente factible para colocar bonos en el mercado internacional. El riesgo país tomó exactamente la dirección contraria al deseo del gobierno, se fue por arriba de 1.500
puntos básicos, y lo que hemos asistido en estos últimos 3 días ha sido verdaderamente maravilloso. Bajó de más de 1.500 puntos a los 970 que se encuentran actualmente. Claro, bueno, esa es una evolución bastante importante, ¿no? El tema del turismo, ¿cómo lo ves de cara a fin de año? Porque ahí después, ¿argentinos viajan o recibimos de afuera? Argentina está un poco cara en dólares. El tipo de cambio es algo definitorio para todo lo que tiene que ver con el turismo. Podemos hablar de seguridad, de naturaleza y de otros incentivos a las exportaciones, de evoluciones, de IVA y de otras compras, de otros gastos en las compras para extranjeros que ayudan, pero el tipo de cambio es definitorio. Y lo que hemos asistido antes del 2023 y después del 2023 fue un cambio rotundo. De ser un país receptor a ser un país expulsor de turistas, es decir, de turismo receptivo, nos quedó poco y nada. Y Argentina ha usado dólares del Banco Central para poder realizar sus gastos de tarjeta que le insumieron muchísimo dinero en los últimos meses. Estimo que eso va a ser un desafío por delante con el que va a tener que lidiar Argentina. No descartemos medidas por parte del gobierno para preservar la reserva del Banco Central, es decir, quizás ese 30% que se había quitado, de volver a restaurarlo. Nuevas restricciones a la compra de dólares. Esto no me extrañaría si es que el gobierno es consistente con cuidar las reservas, cuidar las divisas, acumular reservas en términos netos, que es el compromiso con el FMI que se comprometió a hacer, y de los objetivos fiscales, monetarios y cambiarios, el objetivo cambiario ha sido el único que no ha cumplido. Bien. Gustavo, te agradezco mucho. El tema es que el horario que me pudiste facilitar me ayuda, pero me gustaría escucharte un poco más. Así que la próxima seguramente lo vamos a hacer más extensivo para que puedas explayarte y ayudarme a que la gente pueda escucharte y comprender un poquito más de la economía de nuestro país. Desde ya te agradezco muchísimo. Cómo no, muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Gus. Y a todos ustedes les mando un muy buen fin de semana, y la próxima estaremos juntos nuevamente aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.